Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes este día. Qué bueno que podemos reunirnos para alabar al Señor y meditar en su palabra. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, iglesia presbiteriana, y qué bueno que está con nosotros. Vamos a orar para ofrecer al Señor este tiempo de alabanza, adoración y de su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos ir a ti en este tiempo y poder alabarte y poder gozarnos en ti y escuchar tu voz. Te rogamos que nos gocemos y alegremos y que toda la gloria sea tu nombre en Jesucristo. Amén. Quiero invitar a que escuchemos la siguiente alabanza. Acompáñanos. Gloria a Dios porque nos permite alabarle. Les invito a que abran su Biblia en el capítulo 4, versículos 17 al 32 de la carta a los Efesios. Efesios 4, 17 al 32. Dice la palabra de Dios, si me quieres seguir con la lectura en tu Biblia, dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con aquel que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Esto es palabra del Señor. En National Geographic
escribe acerca de una mujer llamada Anna Anderson. Esta mujer vivió en los Estados Unidos, pero había una historia que de ella se contaba porque había sido rescatada del río Landwehr Canal de Berlín en 1920. Cuando ella fue rescatada, al ser ingresada en el hospital, esta mujer empezó a afirmar insistentemente que ella era Anastasia Romanov, descendiente de la familia de los zares de Rusia, los últimos, podríamos decir, emperadores de Rusia. Walt Disney hizo una película acerca de esta Anastasia, una historia que ellos presentan, un cuento. Pero finalmente se descubrió que esta mujer realmente se llamaba Franziska Szankowska, mujer obrera polaca que mentalmente estaba desequilibrada. No era de la familia. Cuando yo me pongo a pensar acerca de la familia en Cristo, ¿qué es lo que nos hace familia? ¿Qué nos debe distinguir como familia de Dios? ¿Un acta de nacimiento? Yo quiero que reflexionemos acerca de lo siguiente, ¿sí? Si en verdad eres familia. Oremos. Padre, quiero pedirte que hables a nuestras vidas, que mi mente y corazón estén cautivos a tu palabra y que tú seas exaltado en todo lo que yo diga. Te lo ruego en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarles. Continuamos con esta serie de mensajes en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Estos creyentes, estas iglesias que estaban en Asia Menor, al norte del mar Mediterráneo. Y en esta región, Pablo había plantado varias iglesias. Y muy posiblemente esta carta hubiese llegado a cada una de ellas y se podría decir que estaba dirigida a cada iglesia. Y hemos hablado en esta carta cómo Pablo habla de una nueva sociedad conformada por los santos y fieles en Cristo Jesús. Estos que en la fe de Él, según Efesios capítulo 1, 4 y 5, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Podemos ver que estos santos y fieles los distingue que Dios los había escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero además de la libre gracia y voluntad divina, son llamados a ser santos y sin mancha delante de Él, y les dio el privilegio en Cristo de ser adoptados hijos de Dios. Todo esto es logrado, ¿por qué? Por la obra redentora de Cristo Jesús, su sacrificio vicario. Aquellos que han sido llamados a la fe del Hijo de Dios en Jesucristo, y estos llamados se encontraban en esta región de Asia, y que junto con el pueblo de Israel habían venido a ser un solo pueblo, ya no más judíos, ya no más gentiles. Fíjense, dice el versículo 13 y 14 del capítulo 2 de Efesios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, refiriéndose precisamente a los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Habíamos platicado de esto, como Jesús en sí mismo y en la obra redentora rompe toda barrera religiosa, toda barrera racial que existía entre no judíos, que son los gentiles, y los judíos, y habiendo quitado, abolido completamente esta división, esta enemistad, los vino a unir en un solo cuerpo, una sola familia de hijos de Dios, un cuerpo, un templo, un pueblo de Dios.
Sí, una familia de Dios. Y es en esta unión, en la fe de Jesucristo, que son llamados a vivir una vida de unidad en el Señor. Por eso Pablo escribe en el versículo 4:1, el capítulo 4, versículo 1, diciendo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo ruega, pero es firme, suplica. Familia, anden de buen testimonio ustedes que han sido llamados por Cristo. Anden humildes, anden mansos, anden en dominio propio, en ese amor de Cristo Jesús que dio por ustedes en la cruz. Este amor debe verse reflejado en las relaciones. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que es en todos, por todos y sobre todos. Esta unión en Cristo tiene un propósito principal, que también en Cristo el cuerpo, la familia de Dios sea edificada, crezca, ministrándola a través de los dones que Él mismo les da a sus escogidos. El apóstol Pablo escribe en el verso 12 de ese capítulo 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo veía una visión que Dios le daba en la palabra, una visión de que todos vengamos a ser como Cristo es. Y todo esto se lleva a cabo en un pueblo, una iglesia, una familia unidos. Que de esta manera maduramos creciendo en nuestra vida espiritual para que no seamos arrastrados por corrientes y pensamientos que andan en el mundo. Todo esto fluye ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿Para quién? Para aquellos que han venido a ser su pueblo. Recordemos, Jesús le dijo a sus discípulos insistentemente antes de ir a la cruz, ahí en Juan 13:34, les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto, el amor en Cristo, en su cuerpo, en su iglesia, en la familia, viene a ser el fundamento para el crecimiento de los hijos de Dios que fueron escogidos, adoptados, unidos como familia para cumplir la vocación con que somos llamados. Pero si tú has escuchado todo esto que he dicho, todo lo que constituye el pueblo de Dios, la pregunta a la cual hoy estamos reflexionando es: tu vida de fe, ¿cómo ha caminado hasta este día? ¿En qué sentido? ¿Qué has avanzado y madurado y crecido? ¿Qué has estado haciendo con tu vida reflejando ser familia de Dios? Pablo llega a esta parte en el capítulo 4 y lo primero que empieza a hablar acerca de características que debe tener la familia de Dios. Y el primero llama a dejar de imitar a las familias ajenas. Qué bonito se escucharía cuando los hijos dicen: quiero ser como mi papá. Yo creo que uno como padre se ha de sentir orgulloso cuando también los niños admiran a sus padres. Mi papá es fuerte, mi papá
tiene cualidades especiales que lo distinguen y se convierte en un orgullo. Qué mal nos sentiríamos que nuestros hijos dijeran, quiero ser como el papá de mi amigo, como mi vecino. Mis amados, la Escritura nos habla a través de la misma acerca de la importancia de ser la familia de Dios, pero vivir como ella es. Sí, de veras la vida del creyente refleje la vida en Cristo. Y en ese sentido Pablo ahora se dirige a estos creyentes y nos habla hoy la palabra de Dios. Dice el verso 17 del capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo llama a ser diferentes. No podemos andar como el mundo anda, el mundo sin Dios. Andan en la vanidad de su mente, en una mente vacía de Dios. Por eso Pablo ya no ruega, ahora dice, les digo y requiero, les pido, requisita, no anden como ellos, no los imiten. Ya son hijos de Dios, ya son estos que fueron escogidos, llamados y adoptados en Cristo Jesús. Fíjense, empieza a explicar Pablo en el verso 18 y 19, estos ya no anden como estos, que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En otras palabras, no podemos estar imitando la filosofía y el pensamiento del mundo que está ajeno de Dios, oscuro, y que en todos los sentidos no está interesado en nada de la vida de Dios. Tiene un corazón endurecido de piedra, están muertos, no conocen a Dios, por lo tanto sus expectativas de vida tienen que ver con su egoísmo, con su vanidad, y aparte, no están interesados en buscarle. Así que rechazan en todo sentido la redención ofrecida por Dios en la persona del Hijo. La Escritura, en la carta a los Romanos, el mismo apóstol Pablo escribe lo siguiente en el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón le fue entenebrecido. La humanidad sabe de la existencia de Dios, pero no quiere nada con él. Quiere dominar su cuerpo. Es mi cuerpo. No saben que Dios les dio ese cuerpo. Yo quiero hacer lo que yo quiera con mi vida. Cuando Dios nos suple el aire, la luz, hace descender su misericordia para con todos. La humanidad se ve completamente envuelta en una corrupción sexual, reflejando el corazón de la gente, su depravación. No podemos ignorar hoy día el grado de corrupción que estamos enfrentando. El mundo está llamando normal la homosexualidad, la pedofilia, la transexualidad. Esas cosas las está llamando normales. Quieren ser como ellos quieren ser. Hay tantas cosas que el mundo hoy considera normales. La Escritura nos llama, no podemos imitarlos. No podemos ser como ellos. No podemos completamente andar en su camino. Pertenecemos a una nueva familia, a un nuevo hombre, el cuerpo de Cristo. Y claro, algo importante que debemos cuestionar es, ¿en verdad somos familia de Cristo?
Me recuerdo en una ocasión, viajando en autobús, iba platicando con un compañero, y era mi compañero de asiento, y tuvimos una charla bastante amena, identificados en muchos puntos, en muchas cosas coincidíamos el pensamiento. Cuando nos íbamos a despedir nos dijimos, Dios te bendiga, y dice, ¿eres cristiano? Sí, vaya, sentíamos en nuestro interior una identidad profunda. Pablo precisamente llama y cuestiona. Fíjense los versos 20 y 22 en su Biblia, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo es determinante. Ustedes no han aprendido así de Cristo. Entendamos, es el pueblo llamado, los santos y fieles. Son aquellos que ya en Cristo Jesús están viviendo una vida de fe. Ustedes no han aprendido así de Cristo. Y esto debemos tomar en cuenta. Debemos ser luz, ser diferentes en medio de las tinieblas del mundo. Jesucristo le dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 14 al 16, les dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiero resaltar dos cosas de este texto. La primera es la luz familiar de nuestras vidas es imposible esconderla. La vida de la iglesia debe ser como esta ciudad que menciona el Señor, está incrustada en la montaña y todos pueden ver a la distancia que ahí está y hacia allá se dirigen. La iglesia, el pueblo de Dios debe ser así. Debe ser evidente acerca de su vida en Cristo. Debemos caminar en esa perfecta verdad, ¿sí? En la verdad somos enseñados y en esa verdad vivimos y debe ser evidente en nuestras vidas. Y la segunda parte es que la luz de Cristo en nosotros debe alzarse estratégicamente. Somos luz, pero no es una luz que tenga que esconderse, ponerla abajo de la cama, a menos que estemos buscando algo. No, es una luz que se pone en lo alto para que ilumine tu trabajo. Tu vida debe iluminar tu trabajo, tu colonia, tu familia, tus vecinos, tu matrimonio. La gran comisión cuando dice id, es ese sentido de mientras vives la vida que Cristo te dio, sé luz. Y segundo, debemos de pensar en este sentido. ¿Cómo podemos ser luz? Primero, arranca desesperadamente de tu vida tus vicios pasados. Me recuerdo en una ocasión, llevando mi auto a lavar, mi carrito, vi a un niño jugando en un pequeño jardín. De repente el niño se paró apresuradamente y empezó a gritar, me pican, me pican, me pican. Los padres corrieron, lo levantaron y vieron que estaba lleno de hormigas. Pareciera que las hormigas se habían metido en todo su cuerpo y ya estando adentro dijeron todas, píquenle al mismo tiempo. Bueno, le quitaron desesperadamente la ropa al niño para quitarle todas las hormigas que se habían subido a su cuerpecito. Pablo nos llama en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
tenemos que entender un poquito el verbo despojaos. Este verbo parece un imperativo, pero más va en el sentido de un verbo continuo. ¿Por qué? Porque si ya hemos nacido de nuevo, nuestra vida es un continuo despojarnos de la antigua manera de vivir. Y entonces lo que podemos ver aquí es que estamos siempre trabajando, despojándonos con aquellas cosas que pertenecen al antiguo hombre, a la antigua naturaleza sin Cristo. ¿Sí? Si ustedes recordarán, fuimos sacados, fuimos llamados de vivir una vida ajena de Dios, pero ahora como hemos nacido de nuevo, ¿sí? Debemos reflejar, estarnos quitando esas cosas del pasado, sin Dios, cuando andábamos sin Dios, sin esperanza. Si tú sinceramente has nacido de nuevo, ¿te has cuestionado qué cosas han cambiado en tu vida? ¿Cómo has luchado con el pecado? ¿Cómo has anhelado ser luz a los que te rodean? Por favor, piénsalo un poco más. No te quedes con una respuesta simple. Pregúntate, ¿mi vida refleja a Cristo a los que me rodean? ¿Estoy luchando en serio con aquello que afecta mi vida? ¿Estoy buscando la santidad de Dios? Ve, cambia tu forma de pensar para cambiar tu manera de vivir. Ese niño que se llenó de hormigas ya no volvió a irse a sentar a ese lugar, ¿sí? Y además sus padres tuvieron que ponerle una ropa que ya no tuviera hormigas para vestirlo. Pablo nos da una ilustración de este cambio en el verso 23 y 24 del capítulo 4 de Efesios. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo nos menciona dos cosas muy elementales para vivir en la familia de Dios, para reflejar esta vida nueva. Y lo primero que tenemos que ver es renovar nuestra mente. Renueva tu forma de pensar. Uno de los hechos por los cuales nos movemos muchas veces son por costumbres aprendidas en nuestro pasado, en nuestra niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la vida adulta. Recordarán cuando hablamos en Efesios 2, 1 y 2, cuando dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, 1 y 2. Dice que seguíamos la corriente de este mundo. Es decir, nuestra vida estaba completamente en un sentido de delitos y pecados. Estábamos en cosas sucias y vanas, cosas arraigadas en nuestro corazón. Una forma errónea de actuar. Lenguaje, relaciones personales, forma de tratar al cónyuge, a los hijos, los recursos, muchas otras cosas. Pero si hemos aprendido de Cristo, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de actuar. Dice Romanos 2, 12, 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo ruega a los creyentes en Roma en esta parte de la carta y les dice, por todo el amor dado por Dios, por esa misericordia recibida para salvación, preséntense en una entrega total. El llamado es completo, una entrega total de nuestro ser. Esto es un sacrificio vivo para apartarnos para Él, conscientemente. Es una decisión racional y por lo tanto, segundo, debemos vestirnos con la vida de Cristo.
No os conforméis a este siglo, dice el verso 2 de Romanos 1 y 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está diciendo ahí en Romanos, no tomes la forma del mundo. Que el pensamiento y la enseñanza de Cristo te renueve, te transforme. Así puedes alcanzar ese máximo gozo de hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando decides en tu vida hacer la voluntad de Dios, siendo como Cristo es, entonces empiezas a vivir esa vida a la cual fuiste llamado, una nueva criatura, una nueva sociedad, un nuevo pueblo de Dios sin divisiones, fundamentado en Cristo y donde mora el Padre. El mismo Pablo escribió en el verso 10 de Efesios 2, cuando dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La nueva vida en Cristo es dejar todas esas cosas viejas, esa vieja manera de vivir, y todas son hechas nuevas. Ese nuevo hombre que Dios preparó, esa nueva mujer que Dios preparó para ser como Cristo es. Nos rescató de nuestra podredumbre para poder venir a vida, una vida nueva, manifestada en la vida en Cristo Jesús, en buenas obras. El apóstol Pablo, en una forma más explícita, podríamos decir en Tito 2, 11 al 14, nos habla de esto un poco más sintetizado. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, es decir, a la antigua manera de vivir, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa nueva manera de vivir, ese nuevo hombre, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y fíjense lo que dice el verso 14 de Tito 2. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fuimos llamados para vivir la vida de Cristo, buscando hacer su voluntad, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Un cambio en nuestras vidas de forma de pensar y forma de vivir. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo cambiamos? Pablo nos da algunos consejos. Yo quiero ver 5 consejos que da Pablo aquí, hablando verdad unos con otros. Dice el verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 2 acciones que tienen que ver con despojarse y vestirse. 1, despojarse de la mentira, ¿sí? Desechando la mentira, ¿sí? Quitar de nuestra vida toda posibilidad de mentir. Esta puede encontrarse en nuestro corazón y muchas veces cuesta trabajo despojarse de ella, porque la mentira engendra mentira. Pero al quitarnos de ella y decidir dejarlo de hacer, debemos de vestirnos de verdad. Debemos decidir hablar verdad. Vestirse de verdad se requiere valentía. A veces hay costo, pero decirla trae seguridad en cualquier relación y sobre todo en la iglesia.
trae seguridad al hogar, la familia, el trabajo. Alguien verdadero anda firme delante de todos. Segundo, no permitas que el enojo domine tu vida. Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esta no es una permisiva de airarse, pero sí existen cosas que traen un celo, un enojo. Pero este enojo debe ser por una causa justa y no nos debe arrastrar a la ira. La ira es el enojo desmedido a tal grado que perdemos el dominio propio, el dominio de nosotros mismos. Y ese riesgo muchas veces puede dar lugar al diablo. El diablo anda atento cómo dañarnos. Así que no permitamos que el enojo nos robe la paz, sino al contrario, sirva para edificación. Y precisamente el punto 3, actuar con honestidad siempre, dice el verso 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En una cultura, y sobre todo en nuestros países, donde la corrupción, el evadir impuestos, el poder tomar de lo ajeno, parece que si no me hallan, no me encuentran que lo hice, es un triunfo. La vida en Cristo nos llama a ser honestos, a no tomar lo que no es nuestro, sino al contrario, trabajar para ayudar a los que están en necesidad. Esta es una labor que cada creyente debe considerar importante en su vida. Siempre manejarse claro en sus finanzas. Cuarto, cuiden su forma de expresarse. Versículos 29 y 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ninguna palabra corrompida. Nos despojamos de cualquier lenguaje que ofenda, cualquier lenguaje que insulte, cualquier lengua que pueda dañar. De veras, la figura de la lengua como un timón que mueve grandes naves es fabulosa. Tu lengua te puede arrastrar a cosas malas, ¿sí? Así que, amados, el llamado es a ¿qué? A hablar la palabra buena para la necesaria edificación. Hablar con cantos, con himnos espirituales que edifiquen a los que nos rodean. No sea que si no lo hacemos así, estemos contristando al Espíritu, que fuimos por Él sellados desde que creímos. Y quinto, anden en armonía del amor de Cristo. Anden en la armonía del amor de Cristo. Dice en los versos 31 al 32 del capítulo 4 de Efesios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estos últimos dos versos vienen a concentrar la actitud del creyente. La vida del creyente, la vida de la iglesia, la vida del pueblo llamado por Dios debe ser una vida completamente dispuestos a sacar de sus vidas aquello que lo amargue, que lo dañe. Tenemos un gozo profundo que es Cristo y no podemos permitir que algo nos robe ese gozo. Los enojos, las iras, la gritería deben estar completamente fuera del trato en la vida de la familia en Cristo. Sino al contrario, que la bondad constante nos relacione, que podamos dar la misericordia que hemos recibido de Dios en Cristo al salvarnos. Y finalmente, practicar ese amor por el cual Él nos perdonó
y nos hizo sus hijos. Cuán grande amor es este que el Padre nos ha dado para ser llamados hijos de Dios. Si en verdad has creído, si en verdad has nacido de nuevo, vive la vida en Cristo Jesús. Si no, ven a los pies del Señor Jesucristo. Ríndete a aquel que dio su vida por ti en la cruz. Dile que tome tu vida, que venga a ti. Ríndete a sus pies. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos mueva a vivir una vida agradable de ti, que continuemos firmes, cultivando, alimentando y haciendo crecer a la familia en Cristo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bueno que están con nosotros, recordándoles nuestras actividades de la semana. El lunes estamos teniendo la actividad de las damas a las 6:30 de la tarde. Estamos enviando también el estudio de los salmos. Los miércoles estamos también teniendo y enviando la reflexión acerca de este mensaje también los miércoles a las 9:30 de la mañana por YouTube. Y en la noche a las 8 la reunión de varones con el estudio en busca de una masculinidad auténtica. Varones, les invitamos a estar. El sábado la reunión de oración a las 9 de la mañana por Zoom y a las 11:30 la reunión de jóvenes. Te invitamos a que nos acompañes. Domingo nuestras actividades son a las 10 de la mañana el culto, a las 12 horas clases Crece. También YouTube lo estamos subiendo a las 12 horas y en Facebook a las 12:30. Estamos invitándoles a que los matrimonios puedan participar con nosotros el próximo 25 en las instalaciones donde estamos congregando, ¿sí? Vamos a tener una conferencia para matrimonios, ¿sí? ¿Y qué va a ser de bendición para tu vida? Ven, repórtate, participa. Y seguimos invitando a ser parte de nuestras ofrendas y diezmos. Comprométete a ser fiel con tu diezmo y ofrenda. Y también ofrendar en este proyecto que tenemos de construcción de nuestro templo, el templo del Señor. Vamos a dar gracias por este tiempo. Vamos a dar gracias a Dios. Inclina tu rostro. Padre, gracias te damos. Nos ponemos en tus manos creyendo, Señor, que la familia en Cristo crece. Y queremos ser una familia que crece en tu amor, para ser la familia que alumbra la sociedad de nuestros tiempos. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo y danos tu bendición. Que la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la presencia de su Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios los bendiga.